que vamos a darle gracias al Señor Jesús por esto que nos permite hacer. Y vamos a orar también pues para poder dar este tema. Recordemos que este tema que estamos vamos a dar el día de hoy, ya llevamos una secuencia, por así llamarlo. El día de hoy pues hablaremos de la semilla que cae junto al camino. La vez anterior hablamos en sí del terreno y lo que pasa que cuando cae junto al camino, para como una fase introductoria a lo que nosotros nos conviene hacer actualmente, ¿verdad? Ya que ya entraríamos a ver específicamente lo que sucede en cada situación o cada escenario que Jesús plantea. Pero era pues importante brindar la semana anterior pues lo que correspondía a la manifestación de lo que correspondía a los escenarios. Y pues previamente a eso también pues dimos otros temas relacionados a al sembrador, la semilla y algunos otros escenarios que creímos ver convenientes. También apoyándonos de otras parábolas, como la parábola de la mostaza, también como la parábola que corresponde al trigo y la cizaña, que ayudan también a entender la parábola del sembrador. Muy bien, entonces en este caso vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tema correspondiente a la semilla que cae junto al camino. Entonces vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu fiel misericordia, por tu fiel verdad. Ayúdanos hoy a aprender a ti acerca de la parábola del sembrador, ya que tú mismo has dicho, Padre eterno, que si nosotros no entendemos la parábola del sembrador, ¿cómo entenderemos las demás parábolas? También tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y tu justicia, y todo lo demás será añadido. Y por esta causa hoy, Padre, estamos acá para poder buscar a entender y aprender de la parábola del sembrador, porque es parte del conocimiento del reino, ya que tú comenzaste a hablar acerca del reino de los cielos tomando la parábola del sembrador, explicando tu doctrina a través de nuestra doctrina. Así que te agradecemos, amado Padre y Señor y Salvador, por lo que nos permites tener el día de hoy. Así que damos gracias a ti por tu misericordia, por tu fidelidad. A ti, Señor, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, como ya mencionamos, estamos hablando de la parábola del sembrador. Esto es correspondiente a lo que es junto al camino. Ya anteriormente habíamos hablado que hay 4 escenarios. Está junto al camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Ya hablamos la vez anterior de que no necesariamente una persona va a tener solo un problema en el sentido de junto al camino, pedregales o espinos, o una persona sea solo buena tierra, sino que, y también hablamos de que la tierra de la cual se habla es acerca del corazón. Entendemos que nuestro corazón tiene estas 4, es decir, que alguien puede en el corazón del hombre de repente en un momento va a caer junto al camino, en otro momento va a estar en pedregales, en otro momento puede estar en espinos o otras áreas, y otra área del corazón es buena tierra. Entonces, no necesariamente solo vamos a tener una. También lo hablamos claramente de índole personal, pero también lo hablamos de alguna manera familiar, inclusive nacional o congregacional, acerca de esta aplicación, de esta parábola que se puede aplicar claramente en esos diversos ámbitos. Pero actualmente pues vamos a comenzar a ver en específico la parte de lo que corresponde a junto al camino. Esta es la que nos corresponde ver hoy a nosotros, o la que veremos hoy junto al camino, de esos 4 escenarios. Ahora, ya sabemos que en este caso pues tomamos una palabra base. En este caso es Marcos 4, 3 al 4. Ya hemos mencionado también de que lo que se conoce como los evangelios sinópticos, o algunos sí lo llaman, o en sí mismo los evangelios que tienen ciertas características más comunes, como lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Juan no coloca la parábola del sembrador, pero la ventaja de eso es de que entre Mateo, Marcos y Lucas nos van a dar entre ellos 3 varias características para que nosotros podamos absorber de lo que Jesús está hablando y poder transmitir. Esto es normal en el sentido de que, por ejemplo, si actualmente hubieran 3 personas que me están oyendo en línea y a una persona externa les pidiera un resumen a cada uno de lo que yo hablé el día de hoy, por ejemplo, unos 10 minutos o 20 minutos, claramente puede ser de que las 3 personas que están conectadas o que nos estén oyendo podrían decir, él habló de esto, esto y esto,
y claramente las tres personas podrían tocar puntos en común, pero cada quien, pues, alguna persona tal vez no escuchó algo o alguna persona le va a poner un énfasis a algo, y es lo mismo que aparece con Mateo, Marcos y Lucas. Es algo similar. Ahora, vamos a leer esto para poder entender lo que venimos hablando en la parábola del sembrador, recordando que primero Jesús dio la parte de la parábola como tal, hablando en el sentido de Jesús queriendo brindar el conocimiento del reino de Dios, que es por lo cual partimos nosotros a aprender acerca de la parábola la parábola del sembrador, es a causa de lo que Jesús dijo, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y fue el primer tema que dimos en estas reuniones. Lo segundo es de que cuando Jesús habla, dice que Él les enseña en su doctrina. Y vimos cómo Jesús habla acerca del reino y Él toma algo que es terrenal, como lo que es la siembra y la cosecha, para enseñar algo del reino de los cielos. Entonces Él enseña con la doctrina del hombre, enseña la doctrina del reino. Por esta razón, Jesús habla primero de la parábola. Las personas claramente, por querer entender que lo hacen los apóstoles, se acercan y Él dice, a ustedes les es dada la explicación del reino y los misterios del reino. Entonces Jesús ya le viene y les comienza a explicar. Entonces hay una parte de la parábola y luego está la explicación de la parábola. Muy bien, entonces basado en esto, ahorita lo que vamos a leer de Marcos 4, 3 al 4 es parte de la parábola. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esto es parte del primer escenario. Otra vez, versículo 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Luego Jesús da la explicación acerca de esto en Marcos 4:15. Y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ok, entonces esa es la explicación que dio Jesús. Ahora veamos aquí la parte de los dos versículos, tanto el 6 como el 15. Perdón, sí, el 4, 6, 15. Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y luego vemos aquí, como ya mencionamos, que cuando dice que es la tierra representa lo que es el corazón. Por eso fue que la puse esta comparativa de los dos versículos, tanto que esta representa la parábola y esta es la explicación de la parábola. ¿Sí? Entonces eso fue lo que vimos también la semana anterior, que junto al camino, que corazón es la tierra. Y prácticamente eso es lo que hemos hablado, y también lo que junto al camino, ¿por qué razón habla acerca de junto al camino? Hablamos un poquito acerca de cómo la siembra de trigo. Claro, hay muchas más cosas que se pueden sembrar, pero por esta razón vimos esta imagen que ahorita voy a mencionar, que lo que vemos acá, lo que no está en verde, es decir, estos como surquito que vemos aquí, esto es lo que se conoce como el camino. Y lo que vemos aquí, que está como que es la tierrita, o la tierra que vemos aquí, es junto al camino. Entonces ya explicamos la semana pasada de que prácticamente en algunos casos para hacer la siembra lo que hacían eran caminos o surcos o zanjas. Ellos escarbaban ahí y agarraban un grupo de semillas y las comenzaban a regar en este camino. Y lógicamente ya mencionamos de que cuando pues no era como colocar una semilla una por una. En ese camino no se colocaba una por una, sino lo que se hacía era agarrar con la mano un grupo de semillas y comenzarla a dejar caer en ese camino. Por eso decía la Biblia, parte cayó junto al camino. Cuando habla de parte, no es que la semilla se partiera en 5 cosas y que parte de esa semilla cayera junto al camino y que parte cayera en otro lado, sino que cuando habla de parte, de que tenían un saco lleno de semillas, agarraban ese saco lleno de semillas y lo comenzaban a dejar caer, y por eso se decía que era parte. Entonces, con relación a esto, ya entendemos de que cuando lo que también mencionemos, de que una persona, cuando hablaba acerca creo que era de Perú, cuando hablaba acerca de estas zanjitas, decían de que si ellos solo dejaban ahí prácticamente en esta zanja las semillas, así con esa zanja un poco hundida, pero colocaban en las semillas, lo que iba a pasar era de que las aves del cielo podían venir y se iban a comer las semillas. Y es prácticamente lo que Jesús dice en la parábola del sembrador.
Pero menciono esto para aclarar un poquito más la idea de lo que habla acerca de esto. Y lo que se hacía era prácticamente de lo que queda, el cúmulo de tierra que quedaba junto al camino, ya se echaba y se colocaba en el hundimiento para tapar la semilla. Así que cuando venían las aves del cielo, y pues lo primero que se topaban era con la tierra y no era como que excavaran y se comían la semilla. Pero claramente pues las que caían junto al camino eran fáciles para las aves del cielo venir y comerse la semilla. Por esa razón pues es lo que mencionamos para aclarar a qué se refiere junto al camino. Yo ya anteriormente mencioné en la reunión anterior de que yo antes pensaba que cuando hablaba junto al camino era que la semilla caía a la par del terreno, a las orillas, y por eso fue que ya me fue a investigar para tratar de entender un poco más esto, y por esa manera doy esta aclaración por si alguien tenía la misma idea que en su principio yo tenía. Pero a esto queremos dar a entender con lo que es el camino. Lo que es el camino y junto al camino. Es decir, de que cuando Dios viene a sembrar la palabra, cuando hay predicadores, escuchamos la palabra, leemos la Biblia, diferentes contextos hablando del sembrador sale a sembrar. Es de que ya sea, vuelvo a repetir, de que cuando viene el predicador a hablar la palabra de Dios es como que metieran la mano en el saco de semillas y la comenzara a dejar caer en el corazón de la persona. Vamos a entrar un poquito más en detalle cuando veamos esto, pero la idea es de que ya sea que oigamos la palabra literal, audible, la audiobiblia, ya sea que escuchemos a un predicador, ya sea que estemos en oración y que Dios nos hable en oración, ya sea que veamos una visión profética, ya sea que tengamos un sueño, etcétera. Todas esas son manifestaciones del sembrador al sembrar. Es porque está colocando la palabra en nuestro corazón. Pero si no se entiende, es decir, si cae junto al camino, lo que va a hacer el enemigo es quitárnosla. Entonces por eso vamos a entrar en detalle el día de hoy acerca de esto. Y vemos acá, veamos acá los otros escenarios. Vamos a mostrar aquí. Okay. Entonces tenemos lo siguiente. Como ya mencionamos, tenemos a Mateo, tenemos a Marcos y tenemos a Lucas. Entonces los tres hablan acerca de la parábola del sembrador, tanto Mateo como Marcos y como Lucas. Entonces una de las cosas que podemos hacer para poder comprender mejor es leer las tres, leer Mateo, Marcos y Lucas, porque realmente ellos no dicen lo mismo en el sentido de que exactamente y literalmente no es como que ellos copiaran y pegaran como lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad? Copiar y pegar, sino que lo que ellos prácticamente, ya sea que ellos recibieron la enseñanza no necesariamente directa de Jesús, porque no necesariamente ellos recibieron directo de Jesús, en dado caso. Recordemos de que Marcos no necesariamente era discípulo de Jesús. Algunos dicen que era Juan Marcos, que estaba muy allegado a Pedro, y lo que vemos de Marcos es la enseñanza que recibió o que recolectó de Pedro. Entonces, recordemos de que la enseñanza se mantuvieron, la enseñanza se marcaron. Recordemos también de que cada uno de estos escritores, tanto Marcos, Lucas o Mateo, su forma de transmitir algo, ellos querían realmente solucionar un problema o una causa dentro de una congregación. Entonces, ¿qué sucede? Marcos, a algunos no les gusta por ser pequeño, por el tipo de lenguaje que usan, etcétera. Pero lo que quería Marcos era lograr cubrir una necesidad, y la necesidad era que ellos tal vez se enfocaban mucho en la letra y quería demostrar a un Jesucristo de poder. Y él no necesariamente era buscar un orden específico a todas las cosas que él decía. Por eso que vemos de que tal vez la de Lucas está en un capítulo y la de Marcos en otro. Y por eso Mateo está en un capítulo y Marcos en otro. Pero es porque Marcos no se enfocó en el orden. Marcos se enfocó está este problema dentro de esta área o esta ciudad. Y yo por querer, por así decirlo, reformar, restaurar, educar, etcétera, creo que esto por orden de importancia va en este capítulo. Pero Lucas no lo hizo en un orden de importancia por la situación. Lucas se lo dio a Teófilo para darle una biografía específicamente un orden cronológico y no necesariamente para atender un punto de una región. Entonces, por esa razón, tanto Mateo, Marcos y Lucas pueden dar cierta variación en lo que se refiere la enseñanza acerca de la parábola del sembrador. Inclusive lo podemos ver en Mateo, que Mateo enlaza prácticamente la parábola del sembrador
Luego también lo que enlaza lo que es la parábola de la semilla de mostaza y también lo que es el trigo y la cizaña, cosa que también no hace Marcos ni Lucas. También Mateo hace un énfasis en lo que es el entendimiento, pero Marcos y Lucas no lo hacen. Pero Lucas enfatiza prácticamente en otra cosa que es lo que vamos a ver. Por esa razón ahorita vamos a leer tanto Mateo y Lucas, porque ya leímos Marcos de lo que habla. Entonces vamos a leer Mateo y Lucas para leer la explicación de la parábola del sembrador y dar lugar a captar toda la enseñanza o ciertos puntos acerca de lo que refiere junto al camino. Entonces vamos a avanzar aquí con lo que es Mateo 13, Mateo 13:19. Dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Otra vez, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Vemos aquí que hace una pequeña diferencia porque aquí dice viene el malo. Si no estoy mal, en Mateo hace una breve diferencia con relación que dice viene Satanás. ¿Sí? Viene Satanás. Ahora, veamos otra vez ahora vemos la parte de Lucas. Dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. Vemos que aquí utilizan la palabra diablo. Entonces, ¿viene el malo, Satanás o el diablo? Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, esto es Mateo y Lucas. Vemos solo una parte de lo que es cuando hablan acerca de Satanás o diablo o malo, hacen una referencia. Recordemos que hay ciertas diferencias entre a veces lo que es diablo o Satanás, porque a veces uno habla de maligno, otros hablan de que es el adversario, otros hablan que es el contrincante o el enemigo. Claro, recordemos que esto es parte de la forma del recibir la doctrina y cómo enseñan la doctrina. Es lógicamente, por ejemplo, a veces tal vez uno puede decir el enemigo, otra persona, inclusive hay predicadores que pueden ser tal vez de otro país y pueden decir Satanás. Inclusive, tanto en el idioma español como en el idioma inglés, hay cierta diferencia. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera, cuando se habla, regularmente dicen Jehová, y Jehová tal cosa, y Jehová hizo esto, y Jehová hizo descender. Entonces, cuando vemos en el idioma inglés, regularmente no usan la palabra Jehová, sino que regularmente usan la palabra Lord, que significa Señor. Entonces, solo con eso podemos darnos cuenta en este sentido de que tanto Mateo y Lucas no es que estén generando diferencias que van a dañar la doctrina, sino que son sistemas de enseñanza, aprendizaje que se transmiten y que realmente tampoco es que quiten o se desvalorice o que uno piense de que lo que ellos están haciendo es contrario. Más bien se utiliza para complementar la enseñanza, la esencia y el mensaje que Dios quiere transmitir. Por esta razón hice este pequeño cambio. Hice puse estos puntos, Puse estos puntos de que lo que representa junto al camino relacionado a la explicación. Lo que vemos prácticamente en blanco, por ejemplo, aquí dice punto 1, personas que oyen. Punto 2, no entienden la palabra. Punto 3, la palabra les es quitada. Y punto 4, no creen y se salven. ¿Qué sucede? Primero, el punto 1 que está en blanco, esto es algo que aparece en los tres. Las personas oyen la palabra. En lo que está en verde, lo que viene en pantalla, que es el punto 2, dicen no entienden la palabra. Esto solo aparece en Mateo. El punto 3, que también está en blanco, esto está en los tres. La palabra les es quitada. ¿Quién se la quita? Ya sea Satanás, el maligno o el diablo. Punto 4 es el que está en azul o celeste, que es no creen y se salven. Esto lo indica Lucas. Entonces vemos acá, por eso puse las diferencias sin color, el punto 2 y el punto 4, de que el punto 2 no aparece ni en Marcos ni en Lucas, porque Marcos hace un énfasis en el entendimiento, pero vemos el punto 4, que es no creen y se salven, que es de Lucas, pero Lucas hace un énfasis en la salvación, no tanto en el entendimiento, sino que hace referencia en el creer en Jesús y causa la salvación. Cambio Mateo no. Mateo se va más en el sentido de que no van a entenderla, por lo tanto no van a poder vivir. Y pues claramente Marcos no hay como que una diferencia. La diferencia se da por algún motivo, y esto es
agregando un punto de entendimiento, es que en teoría el primero en escribir el Evangelio era Marcos, y luego de algún punto como que Mateo o Lucas pudieron agarrar una referencia de Marcos, y por esa razón pudo haberse aplicado el cambio. Pero también recordemos que toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo, y por eso tenemos la palabra profética más segura. Pero cada quien según su ministerio, cada quien según la unción o la esencia espiritual que Dios implantó en ellos van a trasladar el mensaje, y claramente pues lo pudo haber hecho Jesús, pero es lógico que a veces nosotros cuando decimos algo no lo decimos literal. Cuando uno hace un resumen, cuando uno presenta, decime qué dijo tal persona, a veces nos comemos palabras o a veces enfatizamos en algo, etcétera. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos 4 cosas que son muy importantes para poder verlo junto al camino. Recordemos lo siguiente: cuando regularmente hacemos énfasis en la parte de la parábola del sembrador, de que fue lo primero que hicimos, lo primero que mencionamos con la parábola del sembrador, de que la idea de la parábola del sembrador es que Jesús hace un énfasis en dar fruto. Y el hecho de dar fruto no es solo dar un fruto en abundancia, que fue lo que hablamos, sino la idea es de que la idea del fruto tampoco necesariamente es para que nosotros solo demos testimonio allá afuera, sino la idea del fruto es poder tener más comunión con Jesús, que fue lo que hablamos de que cuando hablamos en el libro de Cantares, que dice: venga mi amado a su huerto y deleítese con su fruto, o coma de su buen fruto, o coma de su dulce fruto. Entonces, prácticamente dar fruto es tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice, no solo en Cantares, sino que también en otro pasaje dice: fruto de labios que confiesen su nombre. Este es el sacrificio de alabanza. Entonces, la idea de Jesús para hablarnos de la parábola del sembrador es para que tengamos una mayor intimidad con Dios, una mayor comunión con Dios, una mayor expresión con Dios, y también por consecuencia va a haber una manifestación de que nosotros demos un buen testimonio, porque la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Recordemos de que la idea de Jesús es hablarnos tanto de lo bueno como de los problemas que podemos tener. Por eso es la importancia de la parábola del sembrador, y que de alguna manera tal vez nosotros, aunque ya la hemos oído mucho, aunque ya hemos de alguna manera visto muchas enseñanzas, tal vez no la hemos puesto en práctica o no le hemos visto cómo implantarlo en nuestra vida diaria. Y por esa razón es que hemos buscado de alguna manera en estas reuniones hablar acerca de esta parábola. Llevamos creo que unas 5 o 6 enseñanzas sobre esto. Y en este caso en particular vemos prácticamente el problema, porque prácticamente que cae junto al camino es un problema, o es una situación, o es un issue, o como alguien le quiera llamar, de que hay que resolver. Recordemos, y esto siempre se le digo a mucha gente, que la idea no es no es solo ver el problema, no es criticarse que uno no sirve, o decir que uno falló, o decir que esto y lo otro, sino la idea es: veamos el problema y a ese problema busquémosle solución. No necesariamente es solo quedarnos en la cama llorando y tirándonos, que no estoy diciendo que no se pueda hacer, lógicamente. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros nos enfrascamos en el problema, pero no buscamos la solución del problema. Entonces, la idea con Jesús es decirnos prácticamente el problema y la solución. Entonces, nosotros acá, junto al camino, es una situación que se da con todos. Ya indicamos de que esto no es que solo una persona lo tiene, esto lo tienen todas las personas. Ya hablamos, y lo vuelvo a resaltar, de que el corazón tiene los 4 escenarios, ya sea que caiga junto al camino, en buena tierra, en pedregales o en espinos. 4 escenarios, los tienen todas las personas. Todas las personas pueden tener estos 4. Muy claramente, algunos van a tener más énfasis en el junto al camino, otros van a tener más áreas de espinos, otros van a tener más áreas de pedregales y otros tal vez más áreas de buena tierra. Eso es normal en todo. Por eso fue lo que mencioné la vez anterior, de que algunos puede ser de que den más fruto en oración, porque esa semilla cayó en buena tierra y por lo tanto ellos dan fruto de oración, pero tal vez no dan fruto de palabra, tal vez no dan fruto de meditar, tal vez no dan fruto de estudiar la palabra, o tal vez no dan fruto en el oír la palabra, tal vez no dan fruto en los ayunos, tal vez no dan fruto en otras partes, pero sí están dando fruto en otras doctrinas, pero es porque esas sí cayeron en buena tierra. Tal vez puede ser que el estudio de la palabra cayó en pedregales, tal vez que el oír la palabra cae en espinos, tal vez la doctrina en los ayunos cae en, qué sé yo, junto al camino. Entonces, por esa razón, en esas áreas no estamos dando fruto.
no se está promulgando o no se está nosotros dando al crecimiento de lo que corresponde a esas doctrinas. Pero algunas sí las tenemos dan fruto y podemos, por lo tanto hemos recibido y nos hemos complacido en el deleite. Si alguien dio fruto en oración, pues claramente cada vez que tiene un problema o cada vez que quiere buscar un deleite de amores con Dios, va a orar. Pero no necesariamente es de que alguien venga y porque no dio fruto en la lectura, pues ni siquiera toma la lectura en cuenta. ¿Por qué? Porque claramente en esa área no ha dado fruto. Y por lo tanto no puede buscar una comunión con Dios a través de eso porque no lo ha saboreado o no ha visto el producto que da esa línea. Por esa razón, en este caso, el junto al camino es algo muy específico que tenemos que considerar, porque en base a podemos solventar uno de las tres áreas que tenemos que sean problema: junto al camino, pedregales y espinos. Entonces, vemos que la clave principal acá, en esta parte, junto al camino, es esto: el entendimiento. ¿Por qué? Porque claramente dice que las personas oyen. Aquí prácticamente en el punto 1, que tanto aparece en Mateo, Marcos y Lucas, que dice que Jesús, que ese buen sembrador siembra la palabra, dice las personas oyen, es decir, que las personas unas oyen porque las obligaron a estar sentadas y escuchar la Biblia, porque el papá llevó a la mamá o por algún otro motivo, y están otras personas que realmente quieren oír las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué pasa? Sí están oyendo, pero por alguna razón entran al punto 2 que no la entiende. A causa del punto 2, el enemigo viene y ataca prácticamente, por no entender, él quita la palabra. Y el punto 4, que prácticamente al no entenderla, no creen y no se salven. Esto no solo lo dijo Lucas, sino que lo dice también Marcos. Cuando hablan Mateo y Marcos, porque cuando los discípulos se acercan a preguntarle a Jesús, en algún caso dicen: ¿por qué tú les hablas en parábolas? En otro caso dicen: nosotros no entendimos, explícanos. Jesús claramente dice: para que no oigan y no vean y no reciban y no entiendan y no crean y se conviertan. Entonces claramente, aunque tal vez Lucas lo enfatiza, pero tanto en Marcos aparece la explicación de lo que es el por qué Jesús explica en parábolas, y también Mateo. Pero lo que quiero resaltar es de que la clave de que si nosotros logramos resolver este problema, el junto al camino, vamos a tener la capacidad, por lo tanto, de creer y ser salvos. Ese es prácticamente el punto al que quiero tocar en este caso. Pero para que podamos creer y ser salvos, necesitamos primero entender, porque es prácticamente lo que se está mencionando. Oír, entender la palabra, porque si lo hacemos, el enemigo ya no nos la puede quitar. Pero si no entendemos la palabra, el enemigo nos la va a quitar. Entonces, si resolvemos el punto 2, que es entender la palabra, vamos a poder hacer el punto 4, que es creer y ser salvos. Muy bien. Entonces, para eso vamos a movernos aquí, aparte de qué es entender primero, porque a veces nosotros decimos, o me ha pasado a mí y le ha pasado a varias personas. A veces nosotros decimos: no, si yo entendí. Y después nos damos cuenta que realmente no entendimos. Entonces para aclarar la parte de entender, y porque a veces nosotros suponemos que sabemos cosas, y algo que aprendí de una persona que estaba metida en leyes, él decía: no tenemos que suponer nada. Aquí en las leyes, porque él creo que manejaba cuestiones de aduanas o leyes de aduanas, decía: en la ley no se debe suponer nada. Nosotros tenemos que ser claros a la hora de ver la ley. Eso es lo que él mencionaba. Yo nunca estuve en clases de derecho ni nada, pero eso fue lo que aprendí esta persona que pues siguió leyes y otras cuestiones. Entonces se me quedó muy grabado, y por eso a veces pues presento estas situaciones de las cuestiones de diccionario, para que no queden ambigüedades o que no supongamos que es algo. Entonces dice de la siguiente manera, dice entender. Esto es diccionario, si no estoy mal, la Real Academia Española, ya que a veces cuando uno busca en Google le aparece el diccionario de Oxford o la Real Academia Española. En este caso mostró lo que es la Real Academia Española, y dice de la siguiente manera: 1. Tener idea clara de las cosas. Nosotros tenemos que aprender a tener una idea clara de algo. Por eso a veces cuando alguien nos pregunta algo y nos dicen: ¿en qué entendiste? Y alguien dice: es que lo entendí, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, ¿será que tienen la idea clara? 2. Saber con perfección algo. Esto es bien importante acá, dice:
con perfección. Es decir, que no es más o menos, no es un 10%, 5%, es un alto nivel la especificación bien de lo que se está hablando. 3, conocer, penetrar. 4, conocer el ánimo o la intención de alguien. Es decir, que entender no significa que yo prácticamente recite lo que me están diciendo. Eso pasa regularmente. Es decir, cuando a veces uno le pregunta algo a alguien, o eso me ha pasado a mí, que a nosotros dice, ¿entendiste? Le pregunta uno a alguien y le dice a alguien, sí, entendí. ¿Qué es lo que entendiste? Y lo que hacen ellos prácticamente es sacar un resumen o prácticamente repetir lo que uno dijo con otras palabras, pero realmente no necesariamente eso significa que entendieron. Entonces, una de las razones de entender es cuál es la intención de Jesús, qué es lo que me quiso transmitir la enseñanza de la palabra o la predicación, etcétera. No solo el contenido, porque vuelvo a repetir, uno, por ejemplo, hay personas que tal vez ya se saben muchos versículos de memoria, como el muy conocido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y claramente lo puede recitar y lo puede recitar muy bonito, pero puede ser que no lo haya entendido, no ha visto la intención de eso que menciona. Inclusive podría sacar una prédica de eso la persona, pero no necesariamente lo haya entendido. Entonces por eso aquí dice conocer la intención o el ánimo. 5, dice discurrir, inferir, deducir. 6, tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. Veamos algo importante. Tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. Es decir, que la persona que entiende algo prácticamente lo va a terminar haciendo. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Es, por ejemplo, todos dicen que la salud es importante, pero no todos lo hemos entendido y no todos los hemos entendido a un grado de importancia. Si yo siento a 100 personas ahí y les pregunto, mire, la salud es importante, y ellos me van a decir que sí es importante, pero hemos entendido realmente que es importante, y eso va a manifestar lo que van a hacer. Por ejemplo, hay personas que vienen y oran por salud. Señor, te pido para que yo tenga salud en este año, que puede ser muchas las oraciones que se hicieron en inicio de año. Entonces ellos ven que en ese grado ellos tienen un nivel de importancia hacia la salud. ¿Por qué? Porque pueden ver que el papá o la mamá o ellos mismos han pasado por problemas de salud. Entonces ellos entienden que la salud es importante, entienden que no es bonito quedarse una semana acostado sin hacer nada, en el sentido por causa de la enfermedad. Entonces su mente ya entendió que es importante la salud y por lo tanto se ponen a orar, Señor, te pido que me dé salud en este año. Otras personas que tal vez dicen, bueno, sí es importante la salud, pero no se cuidan, no le ponen atención a su alimentación y un montón de cosas porque no le ponen importancia. Otras personas sí entendieron que la salud es importante, tanto que se hacen médicos. Ya no solo ellos se cuidan a sí mismos, sino que el entendimiento los llevó a comprender que hay una gran necesidad de salud y ellos bajo ese entendimiento se hicieron médicos. No solo porque les gusta, sino que se dieron cuenta de una gravedad. Entonces menciono esto porque según el entendimiento son las intenciones o lo que uno puede hacer. Por eso aquí dice tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. 7, creer, pensar, juzgar. 8, tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. 8, tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. 9, ocuparse en algo. 10, dicho de una autoridad, tener facultad o jurisdicción para conocer de materia determinada. 11, conocerse, comprenderse a sí mismo. 12, tener un motivo o razón oculta para obrar de cierto modo. 13, dicho de 2 o más personas, ir de conformidad en un negocio, especialmente cuando tiene entre sí motivos especiales de confianza, secreto y amistad. 14, dicho especialmente de una ley o un mandato, pertenecer, tocar, afectar a uno o a muchos. 15, saber manejar o disponer algo para algún fin. 16, avenirse con alguien para tratar determinados negocios. Muy bien, entonces vimos lo que es entender. Realmente es un amplio grado de conceptos acerca del entendimiento, y eso inclusive pues al ver la Biblia también vemos la necesidad del entendimiento y vemos de que es importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que entendimos algo, pero nos damos cuenta basado en estos
puntos que da la Real Academia acerca del entendimiento que cuando ya examinamos nos damos cuenta que realmente no entendimos. Vuelvo a repetir, puede ser que el predicador habló de un tema y alguien dice, no, sí, yo le entendí todo al predicador y que así debe ser, pero cuando él va a su casa no hace nada de eso. Es decir, que no lo entendió, porque si lo hubiera entendido lo hubiera llevado a una acción basado en lo que aquí menciona, ¿verdad? O el entender hubiera formado algo en ellos y un montón de cosas que aquí se menciona. Entonces, hay algo bien importante acá que voy a resaltar con el entender. ¿Por qué? Porque creo que esta parte del entender vamos a explicarla en otro aspecto, en otra reunión, porque también es un concepto amplio y hay muchas cosas que se pueden hacer para poder entender. Y lo voy a mencionar aquí de manera breve porque, vuelvo a repetir, hoy también no vamos a hablar de el entender en cómo ver todos los puntos del entendimiento para recibir el entendimiento, sino que lo vamos a ver en otro punto. Hoy quiero como que lograr enfocarme en cómo resolver este pequeño detalle, pero vuelvo a repetir, esta parte del entender es importante porque hay diferentes formas. Una, está el clamor. El clamor nos va a ayudar a entender. ¿Por qué? Porque Jesús a través del clamor nos va a abrir el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. No es necesariamente que yo lo voy a hacer. Dos, es cambiar de una mentalidad carnal a una mentalidad espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Tres, cuando uno no tiene un entendimiento, puede apoyarse de una persona. Esto lo habla del libro de Hechos cuando habla con Felipe, que prácticamente el eunuco no sabía, pero el clamor que él tenía hace que venga el Espíritu Santo, traiga a un Felipe y para que venga a enseñarle a este etíope. Entonces, si nos damos cuenta, hay diferentes formas de cómo suplir esta parte del entendimiento para que el enemigo no venga y nos quite esa semilla. Vuelvo a repetir, esto también no lo daremos hoy por tiempo y por muchas cosas, pero sí hay una manera, por así mencionarlo, de que el enemigo no venga y nos quite la semilla, que es lo que quiero enfatizar el día de hoy, de lograr suplir esa parte. Vuelvo a repetir, la idea es de que el enemigo, Jesús coloca la semilla en el corazón, el enemigo va a buscar, por no entenderla, quitárnosla. Y el otro punto es que, lógicamente, nosotros no todo lo vamos a entender. Es decir, a menos de que alguien sea súper metido con Dios, va a entender todas las cosas. Pero es muy normal que nosotros no entendamos todo lo que nos prediquen y nos enseñen. Es muy común que nosotros no asimilemos hasta cierto punto lo que se está predicando, inclusive a veces hasta lo que leemos. Y eso no solo nosotros, también está en la Biblia como Daniel quería entender cosas y por eso se dedicó a ayunar o a buscar a Dios para que Dios le revelara lo que correspondía al tiempo del cumplimiento según el libro de Jeremías. Entonces hay cosas que realmente nosotros no vamos a entender. Entonces, como claramente que aquí hay un problema porque no entendemos, es como ya en ese punto estamos junto al camino. Y aquí cómo lo hago para volver a entender, porque hay cosas que no se entienden al instante. Hay cosas que no se logran resolver de la noche a la mañana. No es de que yo venga y voy a leer un versículo y ya totalmente comprendí. Hay cosas que llevan años para poder entenderla. Pueden llevar 1 año, 2 años de cosas que son complejas, por así mencionarlo. Inclusive lo menciona Pedro en un pasaje donde dice, lo que escribe el apóstol Pablo es difícil de entender, pero es cierto. Entonces, a lo que quiero entender con esto es, hay un problema a resolver de 2 puntos. Un punto es cómo lograr yo tener un entendimiento espiritual, que es lo que vamos a hablar tal vez la próxima semana. Y el siguiente punto es, bueno, en lo que yo llego a formar ese entendimiento, ya sea por formación de una mente carnal a espiritual, ya sea por cómo hago para poder clamar, así como hicieron los discípulos y que Dios me hable el entendimiento, cómo hago para poder tener esa persona que también me pueda ayudar, porque tal vez no vivo en un lugar donde haya muchos cristianos o personas con un amplio conocimiento, etcétera. No es como que me lo van a traer. Y todos esos aspectos que ya mencioné, hay cosas que no se van a lograr de la noche a la mañana, por así llamarlo. Entonces, ¿qué hago mientras eso pasa? Eso es lo que quiero yo resaltar el día de hoy. ¿Qué hago mientras eso venga a suceder? Para que el enemigo no me siga quitando mi semilla. ¿Qué es lo que debo hacer? Y aquí por eso quiero citar 2 puntos de María, la que dio a luz a Jesús. Y son 2 pasajes que personalmente a mí me han gustado y que también me han ayudado en mi vida con Cristo Jesús. Y por esa razón también lo cité, porque es de algo lo que yo he aprendido.
Y hay dos pasajes en particular que, o sea, están en el mismo capítulo de Lucas y que los dos ayudan a saber cómo resolver ese punto de que cómo hacer para que el enemigo no me quite esa semilla, a pesar de que yo no entienda. Dice de la siguiente manera, en Lucas 2:49 al 51. 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Estoy hablando de Jesús cuando se perdió. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos algo bien importante. Recordemos de aquí en este pasaje de Lucas, es cuando Jesús prácticamente se queda en el templo. María y José se fueron y pensando que Jesús estaban con ellos. Luego regresan ellos, luego de haber buscado a todo, dijo de plano, Jesús se quedó en donde estaba la fiesta. Cuando fueron a ver, Jesús estaba prácticamente preguntando con los ancianos y los escribas acerca de la palabra de Dios. Y le dijo, mira, nos tienes preocupados. Jesús prácticamente dice, entonces Jesús les dijo en el 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice 50, mas ellos no entendieron. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está el primer punto. Jesús dijo unas palabras. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, esto es una enseñanza de Jesús, es una palabra de Jesús, es algo que está sembrando Jesús, es una semilla. Es decir, es algo que inclusive cuando uno conversa con una persona y está hablando con la persona, Jesús puede estar hablando a través de él. No necesariamente es que oigamos una prédica, no necesariamente es que leamos la Biblia. Pueden darse en una conversación. En este caso, Jesús está dando una revelación. La revelación es, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Se la está trasladando a José y a María. Pero José podría haber dicho, y María, bueno, pero el negocio de tu papá es carpintería. No es necesariamente el templo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo importante aquí es de que Jesús da una revelación, Jesús da una enseñanza, Jesús da una palabra. Pero el punto está de que José y María no entendieron. Entonces aquí prácticamente es como, por así llamarlos, como que la semilla hubiera caído junto al camino. Entonces aquí lo que vamos, ¿qué deberíamos hacer? Y en el pasaje del versículo 51 da la respuesta. Y dice de la siguiente manera, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Eso haciendo referencia a Jesús. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces dice que la madre guardaba. Entonces aquí nos da la clave para poder saber qué hacer para que el enemigo no nos quite la palabra, incluso si no entendemos. Y la clave es guardar la palabra en el corazón. Voy a tocar otro pasaje. También está en el libro de Lucas, también es el caso con María. Dice el 15 al 19. Esto es importante resaltar con lo que hablo con María. ¿Por qué? Porque recordemos que María cuidó a Jesús por muchos años. También José. Y ellos prácticamente vivieron muchas experiencias con Jesús que tal vez no están escritas. Pero vemos cómo hacía María, que también María recordemos que es un ejemplo en el sistema de un aprendizaje de las palabras de Dios. Sé que hay un problema con el concepto de María en general, pero también María era una mujer entregada a las cosas del Señor. No por nada Dios Padre vino y la escogió para ser la mujer que diera luz a Jesús. Es decir, que ella tenía ciertas cualidades espirituales. Y en una de ellas vemos aquí claramente de que a pesar de que ella no entendía lo que Jesús hacía, pero ella lo que hacía era guardarlo en el corazón. Y luego vamos a entrar en detalle la parte del guardar, porque creo que esto va a ayudar bastante. Dice de la siguiente manera, esto es Lucas 15 al 19. Lo puse desde el 15 para ver un poquito más de contexto. Dice 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Les habían dicho acerca del niño. Entonces prácticamente aquí vemos de que ellos vieron ángeles, los pastores, y los ángeles dieron una palabra a los pastores y lo escucharon cantar y todo y se fueron. Luego vienen los pastores a hablarle a María, por así mencionar. Miren, fíjense que vimos un grupo de ángeles cantando por allá y nos hablaron acerca de Jesús y nos indicaron que aquí estaba. Y prácticamente ellos recibieron una revelación acerca de Jesucristo. Ellos recibieron una visitación espiritual, ellos recibieron una enseñanza, un aprendizaje, y luego vienen y lo vienen a compartir con María, un testimonio, si lo queremos llamar así.
¿Y qué pasa? Dice el 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces vemos que aquí otra vez aparece la palabra guardaba. Pero aquí añade algo, dice meditándolas. ¿Cómo la guardaba? A través de meditarlas. Es decir, puede ser que ella no entendió lo de los apóstoles, los pastores. Es decir, sí, es como que le dijeron, mira, sí, María, fíjate que ahí vinieron pastores, vinieron ángeles, y los oímos cantar, también nos hablaron acerca de las palabras, nos dijeron que aquí estaba Jesús. Y alguien dirá, no, eso lo entiendo, eso es fácil de entender. Pero tal vez María lo que no entendía era, ¿por qué se tuvieron que haber manifestado ángeles a pastores para decirles que Jesús estaba conmigo, que Jesús estaba aquí? O sea, ¿por qué Dios no vino y le reveló a otra gente que nos indicara una posada donde podamos nosotros habitar tranquilamente? Pero sí le habla a estos pastores para que vengan aquí a este lugar, que tal vez no es agradable, tal vez no es un 5 estrellas, para que estén acá. Eso es un ejemplo de lo que yo podría pensar. A lo que voy es de que no sabemos qué tanto pensó María, y que tal vez María no entendía realmente una situación, porque un tipo de enseñanzas o manifestaciones de este tipo a veces no son fáciles de digerir. A veces uno no las logra entender realmente. Y por eso lo puse a María de ejemplo, porque ella vivió cosas muy sorprendentes. Aparte de algo, como ya mencioné, de lo que yo he aprendido. Y dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas. Es decir, que ella no solo lo metió en el corazón y ahí lo dejó guardado, sino que ella meditaba. Entonces, ¿cómo ella pudo atacar el no entender? Tanto en el caso de estos pastores, porque tal vez no entendió lo que estaba pasando con el nacimiento de Jesús, las manifestaciones de ángeles, la manifestación de los pastores y otro tipo de cosas, y tampoco entendió las palabras de Jesús, de lo que decía que en los negocios de su padre era estar. Entonces, la manera de poder entender ese punto del no entender era guardándola y meditándola. Es decir, no entendió, pero aplicó este principio para que el enemigo no le quitara la palabra, no le quitara la revelación, no le quitara lo que Dios le quería dar a María. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque aunque lo vamos a ver ahorita ya detalle los versículos, pero quería entrar en eso. Aquí vuelvo a mostrar lo que corresponde a la imagen de la tierra, y es por lo siguiente, que por ejemplo, ya vimos de que aquí en este surco o en este camino es donde se siembra, y que prácticamente esto es junto al camino, esta tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como dijo la señorita que, tanto Jesús como la señorita que vi del video acerca de la siembra, ella decía, o sea, yo ya pues sembré ya vine y agarré el terreno, ya puse el surco, ya puse la semilla, y voy a agarrar la tierra y tapar la semilla para que las aves no vengan y se la coman. Pero hay semilla en el camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente lo que ella, porque se va a ir, por así decirlo, en términos humanos, se va a ir, entonces no hay nadie que mire, y por cuanto no hay nadie que mire, las aves van a venir y se van a comer eso. Por eso que a veces vemos en televisión, en caricaturas o en ciertas películas, etcétera, que ponen un espantapájaros, como para decir que ahí está un humano, ¿verdad? Y una de las palabras de guardar, que la vamos a ver ahí, dice que es alguien que está vigilando. Es decir, es como que uno viniera y, bueno, no entendí, pero es decir, van a venir las aves del cielo y sé que hay semillas junto al camino, pero mientras esto pase, mejor me quedo aquí vigilando 1 hora o 2 horas para que no me quite la semilla, para que no me quite las aves la semilla, por así mencionarlo. Entonces, menciono esto por lo que vamos a hablar, en el sentido de que si no entendemos, es decir, cayó junto al camino, una de las formas para que igual el enemigo no quite la semilla que está junto al camino es vigilar claramente la palabra que nos dieron, retenerla. Ahorita lo vamos a ver vamos a verlo para que lo entendamos de mejor manera. ¿Por qué? Porque aunque vemos de que hay 2 pasajes, solo quiero colocar aquí. Creo que aquí está, creo que es este. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Esta palabra que vimos que es guardaba, la palabra guardaba, que aparece tanto en Lucas 2:51 como en Lucas 2:19,
las dos palabras guardaba son diferentes. Es decir, aunque en nuestro español están utilizando la misma palabra, en el original griego son dos palabras diferentes. Y recordemos que en el 51 hablan de guardaba, pero no dice meditaba. Pero en el 19, de Lucas 2:19, dice guardaba y meditaba. Dos. Pero la palabra guardar en esos dos casos es diferente. Entonces ahorita vamos a volver a leer la parte de Lucas 2:51 para ver el griego, para que nos hable el entendimiento, para saber cómo el enemigo no quitarnos la palabra. ¿Por qué menciono esto? Porque es realmente común, y esto le sucede a todos, por lo menos a mí me ha sucedido, y también hay personas que he hablado con ellas y les sucede. Inclusive hay predicadores que lo han mencionado. Por ejemplo, yo vengo y hoy estoy hablando acerca de esto, que es junto al camino. Y alguien puede estar escuchando. El día del lunes o el día de mañana, yo le puedo preguntar a alguien, mira, ¿y de qué hablé yo el día sábado? O puede preguntar el domingo o el lunes. Y me dice, mira, fíjate que predicaste acerca de algo sobre la parábola. ¿Pero qué fue lo que hablé? Fíjate que yo creo que es como algo acerca del camino que hablaste. Entonces, ¿qué pasó? Eso nos pasa mucho, ¿verdad? Nos ha pasado mucho de que sí, me recuerdo lo que predicaron, de que me hablaron algo acerca del arrebatamiento, pero no me recuerdo de qué. Eso nos ha pasado a todos, por lo menos a mí me ha pasado. Inclusive hay personas que le he preguntado y les ha pasado. Entonces, eso es una manera que el enemigo quitó la semilla. ¿Por qué? Porque no la entendimos, vino, agarró la palabra y después olvidaba la palabra. Entonces, lo que estoy mencionando ahorita es, lo que voy a comenzar a hablar es acerca de cómo solucionar eso. Estamos junto al camino, solucionémoslo. Y por eso es clave estos dos versículos, tanto en el contexto como podría ser en el español, que lo podríamos entender claramente porque ayuda, pero también a nivel del griego nos va a ayudar a ampliar más el entendimiento acerca de esto. Y dice de la siguiente manera: y descendió con ella y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Esta palabra guardaba es esta palabra, la G1301, que es diatereo. Vuelvo a repetir, no es la misma que aparece en 2:19. Son totalmente diferentes. Esta que aparece en el 51 es diatereo. Es una palabra compuesta porque viene dos, que es la 1223 y la 5083. En este caso estoy utilizando el diccionario Strong Concordance. Recordemos que hay otros diccionarios como el diccionario Dyer, no sé si se escribe así, pero no sé si se pronuncia así, que el Dyer nos ayuda para que es un diccionario de definición, y el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo. Expositivo. Entonces, por eso es por referencia. En este caso estoy tocando el diccionario Strong, que es un diccionario de concordancia. Y dice aquí de la siguiente manera, dice que es observar minuciosamente, es decir, positiva y transitivamente, observar estrictamente, o negativamente y reflexivamente evitar por completo. Es decir, que lo positivo de diatereo, que es guardar, es prácticamente observar claramente algo o minuciosamente algo, prestarle suma atención a eso. Por eso mencionaba de que cuando hablamos del terreno, es decir, se colocan las semillas en el terreno, pero minuciosamente estoy viendo en el terreno cuál cayó junto al camino. ¿Para qué? Para que no venga el ave y se come esa semilla. Entonces yo tengo que estar observando minuciosamente mi terreno, lo que fue sembrado en mi terreno, para que el enemigo no me quite nada. Y por esa razón hablaba acerca de cuando alguien predica o enseña y de repente el lunes o el domingo o el miércoles ya se le olvidó a la persona. ¿Por qué? Porque no guardó minuciosamente, no estuvo observando minuciosamente. Y una de las cosas que yo he mencionado a las personas cuando tienen ese problema de que no se les quedó nada de la prédica o que no se recuerdan lo que habló el pastor, nada. Uno de ellos es, por lo menos les digo yo lo siguiente: bueno, el predicador habló el domingo de algo, cualquier cosa. Apunten el título, aunque sea el título, apunten el título y por lo menos el versículo base, el versículo base. Por lo menos eso. Es decir, ¿qué predicó el pastor? Predicó esto. ¿Qué versículo base usó? Usó este. Y por lo menos eso reténganlo. Porque yo entiendo que no todas las personas tienen internet. No todas las personas tienen acceso a conectarse, por así mencionarlo, y tener varios videos. Entonces yo sé que hay personas que tal vez no tienen ni para el internet. Lo único que llegaron fue a la iglesia y ellos solo tienen tal vez un cuaderno y un lapicero.
Entonces, claramente ellos no pueden como que literalmente quedárseles todo el tema de memoria, ¿verdad? Puede ser que a alguien se le olvide rápido las cosas, puede ser que alguien se distraiga, pueden pasar un montón de cosas. Pero una de las cosas que yo menciono, o por lo menos por punto básico, por así mencionarlo, es apunta el título y apunte la cita base. Apúntela en su cuaderno y vaya a su casa y tal vez mediten eso. ¿Por qué? Entonces en este punto estamos guardando algo. ¿Qué más puede hacer alguien? Pues alguien puede tomar anotaciones. O sea, alguien puede venir y comenzar a anotar lo que entendió, las dudas. ¿Para qué? Para capturar en ese momento las cosas para que no se pierdan, las está guardando. En mi caso personal, yo no soy de anotar. Yo por algún motivo, eso es bueno, por eso es bueno conocerse uno. En mi caso personal, yo no soy bueno para anotar. O sea, yo con alguien está hablando, yo no puedo venir y como que anotar los puntos clave o todo eso. Yo no lo logro hacer. De plano lo debo aprender y voy a buscar unos videos en YouTube porque eso lo tengo como que tarea por hacer. Pero sí sé que hay personas que son buenas para apuntar y yo creo que hay personas que ya lo hacen. Entonces, para las personas que sí pueden hacerlo pero no lo hacen, les recomiendo que lo hagan. Es decir, que si usted tiene el título y el versículo y usted quiere anotar algo más, anótelo o anote todas las citas que se están dando en ese momento. Y una de las razones a veces por las cuales no anotaba los versículos era porque a mí se me quedaban. Entonces yo decía, él hablaba de esto y este versículo, lo voy a revisar. Y a veces no la anotaba. Tampoco es que tenga una memoria al 100, pero por lo menos se me quedaba, yo mapeaba lo que el predicador decía. A lo que quiero entender es de que hay personas de que pueden, por lo menos, lo que yo recomiendo es título y versículo base. Si alguien puede venir y anotar, hacer notas, excelente. Si alguien después de eso, después de la prédica, puede hacer un resumen o apuntar todo, por ejemplo en mi caso, ¿verdad? Que yo a veces no anoto nada, pero si la persona, bueno, terminó de predicar la persona, bueno, me voy al comedor o me voy a cierto lugar, voy a comenzar a apuntarlo todo, lo que yo me recuerdo y tenerlo ahí en el cuaderno, ¿verdad? Gracias a Dios, pues tenemos lo que ahorita en parte es la tecnología, entonces alguien podría volver a ver el video, volverlo a ver, vamos a poner aquí volverlo a ver. ¿Por qué? Porque bueno, se me olvidó lo que hablaron. Entonces vamos a verlo a YouTube otra vez. Revisémoslo el lunes, lo revisémoslo el martes o el miércoles. ¿Para qué? Para que esa palabra no se pierda, para que el enemigo no me la quite. Entonces uno puede volver a ver el video. Y si a alguien no le gustan los videos porque dice, no, que el video pesa mucho, bueno, hay ahora en audio. Entonces uno puede oír en audio. ¿Para qué? La idea es de que la semilla no nos la quite el enemigo. Entonces hay diferentes formas para que no nos la quite. ¿Basado en qué? En lo que estamos hablando de Ana con guardar. Es decir, observamos bien que no entendimos. Bueno, esto lo voy a apartar. Voy a volver a ver el video porque yo recuerdo que sí le entendí al 50%, pero cuando el pastor o el predicador habló acerca de tal punto, no lo entendí. Bueno, voy a volverlo a ver. Voy a guardar el video o ese pedacito, lo voy a volver a ver en la casa el día lunes y lo voy a volver a revisar. ¿Para qué? Para que eso no nos lo quite el enemigo. ¿Ya? Entonces, por favor, yo les pido y suplico a todos de que no necesariamente hagan lo que yo estoy diciendo aquí. Lo que estoy diciendo es, no permitan que el enemigo les quite lo que el Señor les ha dado. Y una de las cosas es observar que no entendí, basado en lo que dijo María, y retenerlo. Es decir, como que observar mi terreno para que si de repente viene un ave y se quiere llevar mi semilla, saber, ahí está la semilla, me la quieren quitar. O si yo estoy ahí, tal vez ni las aves se van a acercar porque saben que yo estoy observando mi terreno para ver qué fue lo que no entendí, para ver cómo guardarlo en mi corazón y que no me lo quiten. Por eso estoy esos puntos de los títulos, los versículos base, de volver a ver el video, de volver a ver el audio, que son cosas que yo en parte he hecho. Yo a veces cuando hay cosas que no le entendía al predicador, o inclusive a veces he hablado con personas y me hablan de cosas, yo a veces, aunque no lo entienda, a veces no lo desecho, sino que hago es guardarlo en mi corazón por lo que aprendí de María. Yo digo, bueno, él habló de tal cosa, aunque sea voy a apuntar aquí para que no se me olvide el versículo, y luego lo voy a revisar para que no se me olvide. Inclusive a veces anoto más de algo para yo recordarme, para que no se me olvide, para que el enemigo no me quite esa semilla. Claro, a veces no lo he hecho, ¿verdad? Inclusive a veces Dios me ha hablado. Y una vez me recuerdo, hace años, yo estaba cantando y el Señor me habló cuando yo mientras cantaba, me enseñó acerca de algo, me dio un versículo y unas cosas.
Y él mismo me dijo, apúntalo porque se te va a olvidar. Y yo le dije, no se me olvida. Y se me olvidó. Entonces, por eso a veces le digo, apúntalo. Y por esa razón, una de las cosas que yo hago también es, cuando inclusive estoy cantando, a veces saco el celular y apunto, ya sea un versículo, una canción o algo por la experiencia que tuve. Entonces por eso trato la manera de no permitir que el enemigo me quiten lo que el Señor me ha dado, para tratar de esa manera y no quitarlo. Y por esa razón a veces nos quejamos de por qué no doy fruto y por qué yo no avanzo y uno comienza a alegar, en lugar de estar alegando, en lugar de estar gritándose o insultándose o maltratándose, busquemos la solución. Una de las soluciones es esto que les estoy mencionando. ¿Basado en qué? De lo que hablamos con María. Entonces veamos el otro punto que también creo que es importante, que va relacionado también a María, porque es Lucas 2:19 lo que hablamos, dice que María guardaba, que este guardar es diferente, y meditándolos, que él lo meditaba. Y vemos aquí este pasaje que es suntereo, si nos damos cuenta es diferente a la otra palabra, y es también otra palabra compuesta, que es del griego, que es 49:33, de 48:62 y 50:83. Guardar juntos estrechamente, es decir, por implicación, conservar, mentalmente recordar y obedecer, conservar, guardar. Si se dan cuenta, es bien importante esto que mencionan acerca de guardaba. Y ahorita vemos la palabra meditándolas. Dice que meditar es 48:20, que es zúmbalo, que es combinar. Perdón, esto viene de dos palabras, que es la 48:62 y la 906. Okay. Algo al resaltar aquí antes que siga es, a veces tal vez las personas quisieran saber todas estas palabras que yo menciono acá. Yo les recomiendo dos cosas, porque sé que a veces no se pueden colocar todas las presentaciones y si se coloca todo es demasiado largo. Y yo quiero buscar trasladar la esencia de estas palabras, ¿verdad? Por favor, si alguien lo desea, hay descargar la aplicación eSword o instalarla. Inclusive hay páginas donde aparecen estas situaciones del griego, por ejemplo, el diccionario interlineal. Sí, algo que se llama interlineal, que está en internet, y hay otras páginas que lo muestran. O alguien puede comprar el diccionario Strong en diccionario Strong Bind o otro, y lo pueden comprar para poder verificar estas que yo estoy indicando acá. Entonces esta palabra 48:20 dice que es combinar, es decir, hablar, conversar, consultar, disputar, considerar, ayudar, unirse, atacar. Esto es la palabra meditándolas. Y se ha traducido en la Biblia Reina Valera 60. Esto que vemos aquí es de la Biblia Reina, lo que está en como anaranjado, es lo que vemos de la Biblia Reina Valera 60. Dice que la Biblia Reina Valera 60 lo ha traducido de las siguientes maneras, como disputar, hacer frente, marchar a la guerra, meditar, reunir. Ahora, ¿por qué esto es importante de resaltarlo? Porque vemos que guardaba en esta cuestión que es suntereo, que es lo que habla la María, que es guardaba meditándolas, era de que una de las maneras para nosotros retener algo, es decir, que el enemigo no nos quite la semilla, a pesar de que caiga junto al camino, es de que nosotros prácticamente lo que hagamos es, bueno, el ministro está hablando de tal cosa. Entonces, cuando él está hablando de eso, yo lo que tengo que hacer es retener ese versículo o eso que él está hablando, retenerlo. ¿Cómo lo retengo? En el sentido de aquí menciona así como recordar, que es lo que habla la palabra guardar, dice mentalmente recordar o conservar. Es lo que ya, por eso también mencioné anteriormente, bueno, eso que él mencionó en la gran prédica, no entendí tal punto. Bueno, este versículo o esto lo va a apuntar para retenerlo. Y no solo el hecho de apuntarlo, porque a veces o a mí me ha pasado que a veces yo apunto algo en mi cuaderno y el cuaderno después se quedó guardado en un cajón y ya nunca lo volvió a abrir. Entonces, agarrar ese versículo o esa frase o ese concepto que él habló y llevarlo a meditarlo. Es decir, no solo tenerlo apuntado, no solo volver a ver el video, sino que bueno, él dijo tal cosa, lo voy a conservar y lo voy a meditar. Es decir, voy a comenzar a pensar fuertemente en este pasaje que me están dando para poder entender lo que está diciendo. Entonces no lo he entendido, pero lo estoy
por a causa de retenerlo y estar meditándolo, asimilándolo, guardándolo, me estoy protegiendo que el enemigo no me lo quite. Por eso que la Biblia menciona, dice que el enemigo rápidamente viene y me lo quita. Y eso pasa de muchas maneras. Puede ser que uno esté de repente oyendo un mensaje y de repente uno dieron algo, uno no lo entendió y de repente viene algo, se me olvidó apagar la tele, se me olvidó apagar el chorro, se me olvidó haber cerrado la puerta trasera y la mente está ahí metida en otras cosas y el ministro va a hablar del tema, tal vez explicando hasta lo que uno no entendió y como el enemigo nos atacó en esa área, uno se me olvidó y ni siquiera uno apuntó algo, entonces el enemigo le quitó algo. O puede ser que uno oyó la prédica, en ese momento aparentemente está fresco. Bueno, jóvenes, vamos a ver una película. Porque eso pasa a veces en las iglesias cuando uno es joven, ¿no? Bueno, ya vimos la prédica. Vamos a ver los Avengers o vamos a ver el estreno de tal película. Entonces, de la iglesia se van al cine. Entonces, todo lo que predicó el hermano, que tal vez hay cosas que sí entendieron y cosas que tal vez no entendieron, cuando ya van a ver los Avengers o los estrenos, por estar tan concentrados en la película, el enemigo les quitó lo que no entendieron. Y cuando se salen de la cine, bueno, ya no me recuerdo la duda que tenía, ya no me recuerdo lo que iba a pensar o meditar. Entonces, por esa razón debemos cuidarnos y por esa razón hablo de los apuntes, hablo de retenerlo en meditar, de no perder esa meditación, porque a mí me ha pasado de que de repente digo, no entendí eso y estoy leyendo la Biblia y lo trato de meditar al ratito, que me pongo a ver más de algo o me pongo a trabajar en algo y se me fue. ¿Por qué? Porque no retuve en meditarlo. Puede que sí me recuerde el versículo y puede ser que lo pueda citar literalmente, pero ya después no lo puedo, no recuerdo cuál era la base, cuál era el punto verdadero de cuál estaba meditando. Por eso vuelvo a repetir, el enemigo dice que rápidamente lo trata de quitar. Entonces nosotros rápidamente tenemos que ver qué hacemos. ¿Por qué? Porque claramente, y por eso he tratado la manera hoy de enfocarme en esta línea, de claramente no vamos a entender a veces cosas al momento. Entonces tenemos que hacer en ingeniería a veces le llaman workaround, es decir, darle la vuelta. O sea, no logro resolver esto que estoy haciendo de la manera que debería, por así mencionarlo. Entonces, como no lo logro resolver de la manera que debería, mientras lo logro resolver, voy a darle como que el giro, o voy a hacer, como dirían aquí coloquialmente, un chapuz. Voy a hacer algo para que mientras se arregla, voy a cubrir esto. Entonces, es más o menos como cuando, bueno, no sé si todos lo han visto, que cuando uno tiene un carro y a veces la llanta que nosotros tenemos, le cae un clavo o algo. Entonces lo que hacen a veces las personas que van a arreglar la llanta nos dan una llanta de repuesto. La llanta es así como pequeñita, o sea, no es la medida exacta de nuestro carro, pero por lo menos puede ser que eso nos resuelva momentáneamente en lo que uno logra hacer mandados, etcétera, y ya uno llega con el mecánico y mire, y ya le ponga a uno la verdadera. Es una llanta de repuesto, una llanta de eso. Entonces es lo que llaman un workaround o una alternativa. No es la solución exacta, por así mencionarlo, ¿va? Sino que la idea es, mientras viene la solución exacta, vamos a hacerlo. Entonces, en esto que voy, realmente la verdadera solución es poder enfocarme totalmente en el entendimiento. Es decir, nosotros que lograrmente ser entendidos en la palabra, porque inclusive lo menciona en el libro, si no estoy mal, en el Salmo 119, dice claramente, por aquellos que entendieron tu palabra, van a obtener tal cosa. ¿Me entiendes? O sea, hay personas que son entendidas en la palabra del Señor. Les están hablando y ellos lo entienden, lo reciben y van a dar fruto al 100%. Y por esa razón Mateo lo enfatiza bastante. Enfatiza a aquellos que entendieron la palabra, aquellos que guardan la palabra, van a dar fruto al 100%. Pero, vuelvo a repetir, nosotros a veces no tenemos la capacidad de entender las cosas rápido. Más aún a veces cuando vamos iniciando. Por esa razón es el ejemplo de María. No entendimos, guardemos, vigilemos, estemos estrictamente observando eso que no entendimos, apuntémoslo, consultemos, etcétera. Igual en este caso de este María dice guardándola, meditándola. Inclusive dice que meditar es una forma de consultar. Entonces venimos, bueno, no entendí esto, nomás termina el culto, o busco al pastor, o apunto las preguntas, pero esta palabra no se me tiene que ir, porque si se me la quita el enemigo, no voy a poder dar fruto al 100%. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas que nos dan, pero nosotros, lastimosamente, y ahí está la solución.
y nosotros no lo hemos hecho. Y a mí me ha pasado, yo he hablado con personas y por años le he dicho los mismos versículos. Y siempre se los repito. Y le digo a la persona, mire, qué versículo siempre le digo? Y la persona me dice, no sé. Los versículos que le digo son tal versículo, tal versículo. Y este versículo dice esto, y esto, y esto, y esto. Y el pasaje dice esto, y esto, y esto. Entonces, ¿usted quiere que le vaya bien? Sí. Aplique estos dos versículos. Si aplica estos dos versículos, le va a ir bien. Entonces vienen después las personas y dicen, mira, fíjate que sigo mal o ¿hiciste lo que la palabra dice? No lo que yo digo, sino que lo que la palabra dice. No. ¿Qué fue lo que la palabra te enseñó? ¿Qué fue lo que hizo tal cosa? ¿Lo hiciste? No. Entonces por eso está fallando. Entonces a veces nosotros por no retener, por no guardar, por no asimilar y otras cuestiones es porque el enemigo no lo quita y no podemos dar fruto. Es decir, no podemos solucionar aquello que deberíamos ya haber solucionado. Porque no lo entendimos, porque no lo retuvimos, porque no lo meditamos, porque no lo consultamos. Entonces, esta es una de las maneras por las cuales, y por vuelvo a repetir, es una de las cosas que yo he hecho realmente para que no se me olviden cosas. Claro, no soy perfecto en 100% en aplicarlo, pero sí en varias cosas lo que hago es tratar de retener o agarrar puntos principales, porque a veces, lógicamente, a veces un predicador predica un mensaje y el mensaje es de 1 hora y a veces uno no es que vaya a ser una máquina que va literalmente a decir todo exactamente como el predicador lo dijo, pero sí sabemos de que a veces Dios a través del predicador Dios nos habla en puntos específicos y a veces es lo que yo he asimilado. Cuando alguien predica, yo lo primero que hago es de qué esta persona qué es lo que Dios me quiere decir a través de esta persona con este mensaje. Es lo que vimos en uno de los puntos de entendimiento cuando decía cuál es la intención o cuál es el ánimo del que está diciendo algo. Entonces yo lo primero que hago es preguntarme qué es lo que él me quiere decir, qué es lo que Dios quiere decir a través de él, qué es lo que él intenta decir. Y de todo el mensaje entiendo, él quiere decir esto, él quiere decir esto, él quiere decir esto, o esto es lo que yo entendí. Y lo trato de asimilar en mi mente y lo estoy meditando mientras él está predicando, hablando, o a veces lo apunto, o a veces o una de las costumbres que ahora tengo es grabarlo, o si no lo vuelvo a oír. Y así me ha servido. Y hay temas que prácticamente la persona, por ejemplo, el año pasado creo que fue una persona habló de Gedeón en una media vigilia que tuvimos. Y él habló de un montón de cosas, pero a mí se me quedaron por lo menos 3 cosas principales, las cuales asimilé. Y recuerdo que inclusive yo pasé a decir el resumen, porque caballo, él estaba hablando de algo, asimilé lo que Dios trataba de decirnos, o aparte de lo personal. Y una de las cosas que alguien dijo fue, si alguien quería tener la palabra, yo me levanté y dije, yo quiero hablar acerca de algo. Me paré y comencé a mencionar, miren, hermano, yo considero que lo que el hermano, o que lo que Dios está diciendo a través del hermano es esto de Gedeón. Y comencé a mencionar que Él nos está diciendo esto Dios, también Dios está diciendo esto y esto y esto a través del hermano. Y cuando yo dije eso, pues prácticamente las personas me dijeron, miran, eso como que se me pasó por alto, o yo estaba pensando y se me olvidó, y dijeron varias cuestiones de que si yo no hubiera dicho como que el resumen o como lo que yo había entendido de eso, esa semilla de lo que la persona estaba plantando, prácticamente el enemigo se las hubiera quitado y no hubiera estado. No quiero decir de que o ensalzarme a mí mismo, sino que quiero dar el ejemplo en el sentido de que a veces pasa, nosotros recibimos un mensaje y a veces le preguntamos al otro que oyó el mismo mensaje que uno, ¿qué aprendiste? Porque a mí me ha pasado. Y a veces eso hacía con algunos amigos y mira, ¿qué entendiste lo que el hermano predicó? Compartime lo que aprendiste. Entonces a veces la persona hablaba, mencionaba, o a veces yo era el que decía, ¿verdad? Y a veces había puntos que yo sí había visto, que él no, o viceversa, había visto puntos que yo no, etcétera. Entonces es una manera como de protegernos de que el enemigo, a pesar de que haya caído junto al camino, a pesar de que no hayamos entendido, ver rápidamente nosotros también qué hacer para que no nos lo quite. Basado en los 2 pasajes. Lucas 2:51 y Lucas 2:19. Guardar en el sentido de observar detalladamente qué no entendí para retenerlo, ya sea apuntarlo, ya sea guardar el video, ya sea audio, puntos claves, inclusive hasta dibujos. O sea, no necesariamente tenemos que escribir. Si nosotros hacemos un dibujo y ese dibujo nos resuelve, hagámoslo. Que inclusive fue una de las cosas, bueno, lo voy a decir de último, pero ahorita quiero enfocarme en otros. Entonces vimos que el otro pasaje de guardar no era solo guardar, en este caso la observación, sino que el otro decía que era recordar. Uno era observar detalladamente algo para que no se me vaya, y el otro era recordarlo.
vuelvo a resaltar, ya recordarlo a través de un ejemplo, recordarlo a través de apuntar el versículo o el tema o la pregunta. Y decía que una manera de guardarlo era a través de la meditación. Y meditación era, como aquí lo mencionamos, dice que era retener o consultar o conversar, etcétera. Ok, ahorita voy a mencionar un testimonio que me recuerdo que yo inclusive yo le he contado a veces a las personas, porque esto va mucho de cómo somos nosotros. Nosotros debemos entender cómo somos para también saber cómo aplicar las soluciones. Y yo estoy hablando aquí, por supuesto, generalidades. Y una de las generalidades que hablé, voy a ver si coloco aquí otra de la pantalla. Una de las generalidades que yo comenté era acerca de que, bueno, por lo menos apunten el título y el versículo. Versículo base. Y en otros casos, pues, hagan unas notas. Pero ¿qué pasa? Esto vuelvo a repetirlo, es dependiendo cómo somos cada uno. Y yo ya mencioné que yo por lo menos no soy muy bueno con hacer notas. Pero oí un testimonio de un predicador acerca de lo que sucedió con una persona. Y dice que la persona, ella contó de que cuando él escucha al predicador y ella trata de poner atención al predicador, dice que no se le queda absolutamente nada. O sea, puede ser que al momento tal vez sí logra como que seguir la línea, pero después como que se lo olvidó o algo pasó. Entonces dice que lo que ella hacía para que no se le olvidara o para poder retener la información o lo que le estaban enseñando, dice que ella mientras el predicador estaba dando la enseñanza o el pastor o lo que sea, dice que lo que ella hacía era anotar, como que al mismo tiempo que él estaba haciendo, dice que ella anotaba y no solo anotaba como que los puntos claves, sino que ella hacía dibujos, pintaba y dice que de esa forma ella lograba poder entender todo lo que el predicador decía. A través de hacer bueno, yo no soy muy bueno, pero yo he visto a veces en internet. Y realmente realmente es una de las cosas que me sorprende bastante cómo las personas logran hacerlo. Realmente yo no puedo. Pero, y también se mira bonito en los cuadernos porque ellos prácticamente a veces tienen su cuaderno bien hecho y aquí apuntan las cosas. Del lado izquierdo miro que hacen preguntas, anotaciones, hacen dibujos o ponen imágenes o ideas y un montón de cuestiones o mapas conceptuales, mapas mentales. Y tiene su cuaderno bien elaborado. O sea, para mí es algo que siempre me ha sorprendido y que no he podido hacer, pero yo tengo otras habilidades, ¿verdad? Entonces veo que esa persona dijo que de esa manera ella sí podía recibir o tener la capacidad de hacerlo. ¿Me explico? Entonces, en mi caso personal, yo lo que hacía era poner toda mi atención, inclusive una de las cosas que yo hacía, que no sé, realmente, no necesariamente lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo hacía a veces no era ni siquiera ver al predicador, sino que a veces yo concentraba todo mi ser en oír. Y a veces ni siquiera miraba al predicador, sino que a veces miraba al piso, miraba el techo. Y yo haciendo de esa manera a veces como que me concentraba más en ponerle toda mi atención a la voz del predicador. No siempre lo hacía en ciertos casos. Entonces, a lo que voy es, si nosotros nos conocemos, inclusive le preguntamos al Señor Jesús, mira, Señor, ¿cómo puedo hacer para lograr tratar este asunto? Es decir, ya sé que hay que observar diligentemente, ya sé que hay que guardar, ya sé que hay que consultar o volver a ver el video, etcétera, de lo que hemos visto. Pero claramente cada persona es diferente y Dios le puede dar a alguien pues una luz en algo y él lo puede saber cómo aplicar. Pero por lo menos eso es lo que yo he visto, ¿verdad? De cómo hay personas que anotan, hacen cuadros. Y en mi caso puede ser de que por lo menos a mí me ha pasado. A veces si yo anoto y hago un dibujo, de repente se me olvidó todo lo que el predicador dijo. Ella sí tenía esa capacidad de hacerlo. En mi caso a veces a mí se me olvida o por hacer algo me distraigo, ¿verdad? Entonces creo yo que es una de las maneras de las cuales nosotros podemos atender a ese punto de esta manera. Entonces vamos a concluir acá el tema de esto de la parábola del sembrador junto al camino. Vuelvo a resaltar, vamos a volver a ver esto, pero ya enfocándonos en la parte del entendimiento en diferentes casos, como ya mencionamos con los discípulos, de que ellos no lograban entender, en el caso de lo carnal y lo espiritual, y en el punto también, por ejemplo, del etíope y Felipe. Entonces vamos a tratar de ver esos puntos ya en ese enfoque de, bueno, vamos a buscar ver cómo formar el entendimiento. Y en este caso particular es qué hago mientras viene ese punto. Entonces esto es junto al camino. Entonces por último, quiero incentivarlos nuevamente a que vuelvan a leer la parábola del sembrador. Por eso puse aquí esto de aquí de la parábola del sembrador, que es la parábola como tal y la explicación.
Entonces, de este lado está Mateo 13, el 1 al 9, que es la parábola, y Mateo 13, 18 al 23, que es la explicación. Está del lado de la parábola Marcos 4, 1 al 9, y del lado de la explicación es Marcos 4, al 14 al 20. En Lucas 8, 4 al 8 está la parábola, y en Lucas 4, 8 al 15 está la explicación. Claramente alguien podría venir y él dirá, bueno, yo no voy a hacer eso, voy a leer todo el capítulo. Hágalo, no hay problema. O sea, si él quiere leerse todo el capítulo, lo puede hacer. Entonces, en capítulo sería Mateo, parábola y explicación, capítulo 13. Marcos, parábola y explicación, capítulo 4. Lucas, capítulo de explicación, capítulo 8. Ok, entonces con eso